¿Cómo están? Bienvenidos a Buenas tardes Premier. Hoy, ¿qué tal día? ¿Qué tal jueves? Faltan solamente unas horas para que arranque la Premier League. Y bueno, nada más y nada menos que tremendas bombas, y es que podría uno de los protagonistas de esta temporada 23-24 no formar parte de ella, y nos referimos a Harry Kane, pero también estaremos hablando del Manchester United con las novedades que nos dejan las posibles salidas de Fred, y por otro lado también estaremos hablando bastante del West Ham, del Arsenal, del Manchester City y su propuesta Lucas Paquetá. ¿Por qué va por Lucas Paquetá el Manchester City? Y bueno, en la segunda parte los invitamos a ver en nuestro canal de Premier Interactiva, lo quedará grabado aquí en el YouTube, quedará grabado en nuestro canal la previa de este Burnley versus Manchester City, y también los 10 hemos conseguido posibles reemplazos a Harry Kane si es que se va de los Spurs. Eso y mucho más, arrancamos con la primera parte, el informativo. Y tenemos que hablar, por supuesto, de Edson Álvarez, el jugador que ya se integró a las filas de los Hammers, ya tiene fotito, como pueden ver, ya es parte del conjunto de David Moyes, que había dejado ir a Declan Rice a cambio de 100 millones de libras más 5 en variables a principio de mercado, y estaba tratando de buscarle reemplazo. Uno de esos jugadores que aparecían era Palhinha. Sin embargo, el precio que pedía el Fulham era bastante alto, y emerge como una de las alternativas este jugador, Edson Álvarez, y prefirieron traer dos jugadores en reemplazo. En vez de tratar de conseguir un reemplazo directo a Declan Rice, trataron de traer dos jugadores. Palhinha era demasiado caro, pedían 80 millones de libras por el jugador ahí en el fútbol, en el club del Fulham, y en ese caso se atendieron a la propuesta del Ajax. Van a pagar 35 millones de libras más o menos, lo que estaría pagando por el jugador mexicano, que se integra a las filas de los Hammers, y vamos a ver cómo le va. Y bueno, lo va a acompañar dentro de los Hammers James Ward-Prowse. Finalmente se llegó a un acuerdo con el conjunto de Southampton por una cifra alrededor de las 30 millones de libras, con las variables incluidas. Ya estarían las variables incluidas, y Ward-Prowse será jugador del West Ham United, y podrían completar ese doble pivote con Edson Álvarez. Vamos a ver cómo se acomodan jugadores que por primera vez uno de ellos va a jugar en la Premier League y el otro recién se acopla a la estrategia o al sistema de juego de David Moyes. Me pinta bastante, ¿no? Un Ward-Prowse saliendo y un Edson Álvarez haciendo el rompimiento y construyendo el juego desde el primer pase ahí en esa zona del medio campo. Me pinta bastante. Obviamente son jugadores que todavía tendrán que conocerse, y Ward-Prowse habrá que ver cómo se adapta a este nuevo sistema que le propone David Moyes, muy diferente a lo que proponía, por ejemplo, Hasenhüttl en su momento, cuando estuvo en su momento más alto el jugador inglés, ¿no? Y bueno, se va del Southampton y finalmente le deja ahí 30 millones de libras, querían 35 si no me equivoco, y bueno, se acercaron bastante a la valoración que esperaba recibir el Southampton. Y bueno, por otro lado, el West Ham United va a gastar parte de esos millones que les dio el Arsenal por Declan Rice para gastárselo en Harry Maguire. Parece que esto va a suceder, al menos ya hay un acuerdo entre el Manchester United y el West Ham. El Manchester United ya va a pérdida, 50 millones de libras menos de lo que le costó. 80 pagaron por él y solamente 30 millones de libras recibirían a cambio, que es algo, no es bastante, más seguro de lo que esperaban en su sueño más húmedo los directivos del Manchester United. Y ahora tendrían que solucionar los términos personales con el jugador, que dicen que serían fáciles de acordar. El tema es que tiene que aceptar Harry Maguire reducir su tarifa del salario semanal de 190.000 libras a 100.000 libras. Estamos hablando de 90.000 libras semanales menos. Multiplícalo por 4, sacas ¿cuánto? 360.000 menos al mes. Y multiplícalo por un año. ¿Está dispuesto Harry Maguire, por amor a sí mismo o por amor a los Red Devils de las tribunas que le gritaban de tú a tú, le gritaban hasta por las puras, le gritaban, no tenían la culpa, a veces el cabezón igual lo golpeaban? ¿Está dispuesto a darles 3 millones de libras a cambio de nada? El Manchester United está de acuerdo en negociar ese dinero. Obviamente no piensan que se va a ir completamente, no va a ser tan fácil la salida de Maguire. Van a tener que pagar parte de ese dinero que estaría renunciando el jugador a cobrar con tal de irse a jugar a los Hammers, y abrirle una posibilidad al conjunto de los Red Devils para comprar a un central más, ¿no? ¿Se acuerdan que no pudo llegar Kim Min-jae porque todavía no salía nadie en la zona defensiva y estaban atendiendo otras zonas en el ataque? Y bueno, finalmente van a buscar algún jugador. Se habla de Edmond Tapsoba, se hablan algunas alternativas, precisamente las estaremos comentando en un rato.
Vamos a hablar ahora del West Ham relacionado a Lucas Paquetá, porque el día de ayer fue una bomba, ¿no? Cuando se enteraron seguramente los Hammers, o bueno, anteayer en la noche fue en verdad cuando se enteraron los Hammers de que había un interés por Lucas Paquetá y que ese interés se terminaría materializando con la información ya de periodistas que tienen un poco más de relevancia, un poco más de confianza, ¿no? Dentro de la audiencia, y aparece Fabrizio Romano, aparecen sobre todo David Ornstein a confirmar esta noticia. 70 millones de libras habría sido la oferta verbal que le habrían hecho al West Ham United y que habría rechazado. ¿Cuánto es lo que espera recibir el West Ham United? De hecho, no lo quiere vender, pero están evaluando en el Manchester City si ir nuevamente por el jugador. No sé qué habrá pasado en ese partido contra el Arsenal, pero hasta antes de eso el Manchester City estaba bastante calmado, ya había contratado a Josko Bardiol y ahora van por Lucas Paquetá, un perfil muy parecido al de Michael Olise, por ejemplo, pero muy diferente al de Declan Rice. Uno no le queda claro exactamente qué es lo que está tratando de hacer ahora mismo Pep Guardiola para ver cómo agrega este jugador a su equipo, que claramente encaja. Para mí es que no le ha visto muchas condiciones y cualidades a Julián Álvarez para trabajar ahí detrás de esos delanteros, porque está cambiando un poquito el sistema, como bien sabes, cada vez John Stones es menos central y lo pone a una especie de 2-3-2-5, ¿no? Bueno, 3-2-2-3 en verdad, tratando de que Julián Álvarez haga ese doble pivote. Lo vimos contra el Arsenal y no funcionó mucho. Tal vez Lucas Paquetá sea el jugador que le interesa para cubrir esa posición y ya veremos hacia dónde va orientado un poquito el fútbol del Manchester City en esta próxima temporada, que ya empieza en el próximo día. Ya el día de mañana ya tenemos el partido inaugural del campeón y bueno, estaremos haciendo la previa en la segunda parte del programa. Vamos a hablar ahora precisamente de estos jugadores, Bernardo Silva y Kyle Walker, jugadores que podrían renovar con el Manchester City y eso parece ser, por lo menos en el lado de Kyle Walker, parece estar bastante avanzadas las conversaciones y las negociaciones y estarían bloqueando y blindando la llegada de su llegada, ¿no? En este caso Kyle Walker está bastante animado de poder formar parte del Bayern Múnich, pero ahora parece que se iría a caer esa operación y terminaría el Bayern Múnich fijándose en otro tipo de jugadores, ya que Kyle Walker parece que va a renovar con el conjunto de los Citizens, ¿no? Y por otro lado, Bernardo Silva, que tenía ofertas del fútbol árabe, sobre todo, parece que va a declinar de cualquier tipo de oferta y el Manchester City habría cedido en ambos casos en cuanto a sus propuestas, ¿no? Les estaría enviando nuevas propuestas para que puedan ser aceptadas por los jugadores, que se acercarían más a lo que pretenden ellos, que básicamente iba por el tiempo de contrato en el caso de Kyle Walker y también en el caso de Bernardo Silva, tiempo de contrato y un poco de aumento salarial. Y bueno, hablando todavía del Manchester City, como ven, está en bastante actividad, ¿no? Está bastante activo y ahora puede ser que se mueva hacia Jeremy Doku. Parece que las conversaciones siguen fluyendo y siguen avanzando y parece que la alternativa de Michael Olise quedaría descartada para darle un poco más de cabida al jugador Jeremy Doku. Y vamos a ver si se termina de concretar, porque a lo mismo, ¿no? Lucas Paquetá, 70 millones, Jeremy Doku no saldría muy barato tampoco que digamos. Y bueno, ahí está. Esta información simplemente es de continuidad de las notas anteriores sobre Jeremy Doku. Y bueno, respecto al Manchester United, los rivales de la ciudad del Manchester City, en el caso de los Red Devils están tratando de sacar a Fred por una mayor cantidad de dinero posible y el Fenerbahce ha hecho una propuesta de 15 millones de euros, al cambio son 12 millones de libras aproximadamente, pero el Manchester United pareciera que quisiera un poco más, consideran que todavía le pueden sacar algo más de dinero a Fred, que podría llegar en la próxima temporada, para la próxima temporada al fútbol turco. Y bueno, seguimos con el Manchester United. ¿Recuerdas que te había dicho del posible repaso en el caso que se vaya Maguire, que parece cerca de irse? Estarían Jean-Claire Todibo, el chico del Niza, y Benjamin Pavard, con D al final. Le malogré el apellido. Y Benjamin Pavard en la lista del Manchester United como los principales candidatos a cubrir esa zona. Parece que Pavard vendría con mayor preferencia para el conjunto de Erik ten Hag, pero el otro jugador sería una alternativa debido tal vez al precio que podría salir el del conjunto alemán. Y bueno, el Chelsea va a pagar la cláusula de unos 20 millones de libras que esperaba recibir el Leeds United, bueno, a cambio del jugador. Tenían esa cláusula en el contrato y Tyler Adams será jugador del Chelsea la próxima temporada porque dice que ya el acuerdo está prácticamente cerrado, ¿no? Van a pagar, pasa exámenes médicos e inmediatamente se estaría integrando a las filas de Mauricio Pochettino, pero los informes señalan que esta operación no bloquearía o por lo menos no haría que el Chelsea desista de sus intereses o de sus
intentos de contratar otro centrocampista y todavía podría ser Moisés Caicedo, pero la complicada situación con la que se ha puesto el día de hoy, entre ayer y hoy, eso lo comentamos ahora cuando hablemos un poco del Liverpool. Vamos a hablar un poco de Lukaku y de Dusan Vlahovic a la vez. Ambos jugadores están bastante vinculados, pero el Chelsea ha dicho no queremos a Dusan Vlahovic. Queremos dinero por Lukaku y ya ustedes vean qué hacen con Dusan Vlahovic. Es que lo que pasa es que el Chelsea está valorando a Lukaku en 45 millones de libras y en el caso de la Juventus no lo valoran como tal, valoran al jugador en 35 millones de libras, son 10 millones de libras de diferencia. En la Juventus esperaban que les den a Lukaku más 45 millones de euros, más o menos. Y en el Chelsea quieren simplemente venderles a Lukaku a 45 millones de libras y ya está. Lo de Vlahovic habría sido para alentar un poquito al conjunto inglés a tratar de cerrar el acuerdo con la Juve. Y finalmente parece esto que se va enfriando poco a poco, pero esta operación de Harry Kane, si se termina moviendo, podría activar nuevamente estas operaciones porque se podrían poner un poco nerviosos. Porque si se va Harry Kane, Pochettino dice, bueno, yo ya no voy a tener a Kane la próxima temporada gratis. Y bueno, hablemos ahora de Romeo Lavia, hablemos un poquito del Liverpool, pero también del Chelsea todavía, porque como saben el Chelsea acaba de entrar a la operación directamente ya por Romeo Lavia. El Liverpool había ofrecido 45 millones de libras o 48, y el Chelsea también habría igualado la oferta, entonces estamos hablando de el que pague más se va terminando de llevar a Romeo Lavia del Southampton. El Southampton se ha mantenido firme en sus 50 millones de libras y parece ser que va a alcanzar esa cifra. Aquí sí no queda claro si es que el Chelsea va por Romeo Lavia, ya no iría por Moisés Caicedo porque acaba de contratar a Tyler Adams. Eso sí no queda del todo claro, pero en el caso de Liverpool, dice que de todas maneras podrían ir por Caicedo y también por Lavia, lo cual a uno lo deja intrigado. ¿Es Moisés Caicedo el plan A de ambos equipos y Lavia el plan B? Pues es evidente, ¿no? Y no solamente del Chelsea y del Liverpool, también lo fue del Arsenal. Así que es claro lo que tienen los clubes como intención de fichaje en este mercado. Consideran que Moisés Caicedo ya está listo para dar ese gran salto a un club grande y adaptarse y que valdría la pena pagar más de 80-90 millones de libras, lo que más o menos está manejando, ¿no? Por esa cifra está ahora mismo. Y consideran en Romeo Lavia un jugador que potencialmente podría hacerlo, pero barato no es. 50 millones de libras uno y el otro 100 millones de libras. ¿Está de verdad esos precios estos jugadores? Para mí en lo absoluto, pero ya vamos viendo cómo se va moviendo. Y lo más gracioso de esto es que el Liverpool tuvo hace rato para cerrar lo de Romeo Lavia. Al final van a terminar pagando 50 millones de libras o tal vez más porque podría empezar la guerra de ofertas y el Chelsea ya saben que es bastante bueno para subir los precios de los jugadores. Y bueno, sigamos con la información ahora para hablar de Moisés Caicedo, el otro hombre en cuestión, el ecuatoriano. Lamentablemente para él, el Brighton está bastante cerrado en su decisión de vender los 100 millones de libras, pero él es el principal responsable, no hay más responsable que Moisés Caicedo, y el día que decidió renovar contrato en febrero, cuando nada le costaba esperarse 4 meses e irse por una cifra mucho más baja y que lo favorezca con un salario mucho más alto seguramente del que tenía en Brighton. Al final, el consejo de sus agentes terminó siendo un poco contraproducente. 5 meses de salario más alto, no tan alto ni siquiera en el Brighton, y ahora están con un dolor de cabeza. Moisés Caicedo no formó parte del equipo en su último día de preparación, en su último amistoso de preparación, lo cual deja en evidencia que el Brighton lo está cuidando, lo está apartando también para que esté concentrado en el fútbol, porque en verdad lo quieren en el fútbol y podría tranquilamente quedarse en el Brighton, y a final de temporada de fichajes cómo va a regresar, ¿no? Tiene que estar un poco despejado. Ya lo hizo Roberto de Servi antes. Sin embargo, ahora no solamente el Chelsea está delante de él, sino el Liverpool también se metió a la operación el día de ayer. Y bueno, decía, por eso el Liverpool, ¿no? Que no tenías plata, estás ahí regateando 1 millón, 2 millones con el Southampton por Romeo Lavia. Y ahora resulta que también ingresa el Bayern Múnich, así que el Chelsea estaba solito y ahora tiene a 2 competidores. El Bayern Múnich solamente ha preguntado inicialmente, quiere estar al tanto de lo que está sucediendo con Moisés Caicedo para saber cuánto
cuánto es el precio y bueno, ya sabes más o menos cuánto es y digamos que le queda todavía ese dinerito que está dispuesto a pagar por Declan Rice, así que fuerza y poderío económico ahora para salir al mercado a atacar a Moisés Caicedo lo tiene, pero no sé si las 100 millones de libras y además si pudiera ir por Caicedo y también por Harry Kane. Son dos operaciones muy fuertes las que tendría que hacer el Bayern Múnich y desembolsar alrededor de 200 millones o 250 millones de euros más o menos, ¿no? Sí, 220 más o menos tendría que desembolsar en este solo mercado. Y bueno, esa sería la situación. El Bayern Múnich ha preguntado, el Liverpool ya ha preguntado y está dispuesto, dice, ¿sabes qué? Ir a negociar y el Chelsea tiene 4 ofertas rechazadas. Así que esa es la medida, esa es la vara ahora mismo por la cual pueden medir Caicedo, Lavia, Liverpool, Chelsea, Bayern Múnich, Southampton al medio de todo, ¿no? Y el Brighton. Y bueno, hablemos del Tottenham, donde están haciendo las cosas bastante bien, a pesar de que Harry Kane está intentando irse, o bueno, ya veremos. El Tottenham sigue avanzando su tarea y Mikel Van de Ven ya es nuevo jugador, ya es nuevo defensor de los Spurs y podría llegar alguien más. Todavía están barajando ahí un par de nombres más, todavía no se confirma si es que irán por Edmond Tapsoba porque parece que se ha enfriado un poco o hay otro chico que están también monitoreando. Ha fichado también un argentino, los Spurs, y bueno, están reforzándose y esta determinación de salir al mercado de fichajes de la forma en que lo están haciendo con un proyecto que se ve que a mediano plazo, largo plazo, podría dar algún tipo de frutos. Eso es lo que ha hecho dudar un poco a Harry Kane de todas estas operaciones y precisamente ahora mismo esta novela está en un punto decisivo y tenemos que hacer un F5, pero primero te voy contando, yo mientras voy haciendo el F5 te voy contando de qué va esta novela. Pues bien, como saben, el Tottenham no quería vender a Harry Kane, pero finalmente ha aceptado la oferta del Bayern Múnich. Es la tercera oferta, si no me equivoco, la que acepta y va por un valor de 100 millones de euros aproximadamente. Algunos dicen que es un poco más, algunos dicen que es 100 millones de euros ya con los bonos incluidos y todo quedaría en manos de Harry Kane. ¿Hacia dónde va? El jugador tiene la última palabra. Entonces todos esperarían que Harry Kane inmediatamente se uniera y diera el sí. ¿Y por qué? Porque hace solamente unos días Harry Kane había pedido y había exigido que esto se solucione lo más pronto posible a través de sus agentes, que se solucione antes de que empiece la temporada. Y finalmente eso está sucediendo, ya a nivel de clubes ya lo solucionaron, pero Harry Kane estaría dudando y está en todo su derecho porque él quería que esta operación se cierre a principios de julio, si no a finales de julio cuanto mucho. Y estamos 10 de agosto, la temporada para los Spurs empieza el domingo, estamos jueves, día viernes tendrían que cerrar esta operación para que pueda finalmente llegar sin problemas a la próxima, creo que ellos empiezan una semana después, si no me equivoco, o este fin de semana. La cosa es que Harry Kane no quería empezar la temporada con los Spurs sabiendo que podía irse todavía. Y eso es lo que lo tiene dudando y según informes de Sky Sport y según informes también que han estado saliendo ahora mismo, y estoy viendo aquí en los F5, no hay más información, lo último que se sabe es que el Bayern Múnich está con esta oferta ahí sobre la mesa y Harry Kane está 50-50 y dicen además que se ha acercado un equipo, se le ha acercado a Harry Kane con una importante oferta para que pueda llegar a su club como agente libre. Y bueno, dicen que la oferta supera con creces a lo que le está ofreciendo el Bayern, se entiende a nivel económico. Esa podría ser también otra de las motivaciones para que Harry Kane se termine quedando en este mercado y esto es una noticia en desarrollo que se estaría resolviendo en las próximas horas, si no minutos, si no segundos, desde que estés viendo este video o tal vez ya se resolvió. Bueno, ya veremos qué pasa finalmente con todo eso. Y bueno, vamos a hablar ahora de David Raya, el negocio tremendo que se armó el Arsenal el día de ayer. Se informó que solamente 3 millones de libras le está costando al Arsenal contar con David Raya para esta temporada. Si quiere quedarse con él por 5 años de contrato, tendrá que comprarlo por 27 millones de libras más. Y ahí completarían los 30 millones que costaría el jugador. David Raya estaba valorado en 40 millones, pero el Brentford le extendería el contrato una temporada más. Hay un acuerdo para que todas las partes salgan contentas, ¿no? Para que el Arsenal además pueda cuadrar su fair play financiero después del gran gasto que ha hecho. Ahora solamente tiene que gastar 3 millones de libras más por la cesión de David Raya y pagarle el salario evidentemente, y en la próxima temporada tendrían que sentarse a conversar. El Arsenal tendría la primera opción de compra por 27 millones de libras y si no la llega a ejecutar podría venir otro club, pero el precio se mantiene en 27 millones de libras todavía para el Arsenal. Para otros clubes podría subir un poquito más. Ya veremos cómo termina esta operación, pero sin duda alguna el Arsenal ha salido metiendo un gol de media cancha con estas jugadas, de verdad, tremendo, porque además tiene capacidad de acción para seguir
seguir fichando o para seguir maniobrando en el mercado de fichajes con temas de tipo salario, ¿no? Por ahí le ofrecemos también ese club misterioso, es el Arsenal de Harry Kane. Bueno, Takehiro Tomiyasu lo están vinculando con el Inter, ¿no? Dicen que el Inter quiere presentar una oferta por Takehiro Tomiyasu y más temprano en Arsenal Interactivo les había comentado de una vinculación de Nicolo Varela. Dice que el Inter estaría dispuesto a ofrecer a Nicolo Varela como parte de la operación o que el Arsenal les ofrezca a Balogun como parte de la operación, porque en verdad el Inter quiere a Balogun más dinero. Y bueno, también estaría dispuesto a recibir a Takehiro Tomiyasu, o uno o el otro. Estos son informes, son rumores que vienen desde Italia y que la verdad tienen muy poco peso porque el Arsenal cuenta 100% con Takehiro Tomiyasu. Con Balogun, ahí sí podría venir cualquier tipo de información. Y bueno, respecto a Nuno Tavares, el jugador tiene ofertas del Wolfsburgo y del Werder Bremen desde la liga alemana, pero el portugués prefiere quedarse en la Premier League. Él ya tuvo una temporada con el Arsenal, fue cedido al Marsella, tuvo un arranque bastante prometedor, luego una temporada normal, no fue mala, algunos dicen, no, fue mala, malísima, fue normal, empezó bastante, mucho mejor de lo que uno esperaba y la terminó como uno esperaba, ¿no? Una temporada normal de Nuno fuera de Inglaterra. Y ahora el jugador querría quedarse en Inglaterra, en el fútbol inglés, y tendría el interés ya del West Ham, como lo habíamos comentado, de hecho en Arsenal Interactivo, el West Ham podría ser uno de esos clubes interesados, y bueno, ya lo están vinculando, ya están viendo estas indicaciones que señalan de una posible cercanía entre el Arsenal y el West Ham, que no son muy buenas ahora las relaciones, pero podrían retomarse por Balogun o por Nuno Tavares. Y bueno, hablemos de Mohamed Kudus, porque el Brighton ya tenía un acuerdo, 35 millones de libras, si no me acuerdo si no me equivoco, era el precio que habían acordado para comprarle al jugador al Ajax. Pero Mohamed Kudus aún no decide, no tiene los términos personales acordados porque recuerden, Mohamed Kudus quería ir a la Premier League, pero no necesariamente al Brighton. El Brighton ya había conseguido el acuerdo y todos, oh Brighton, tremenda operación. Sí, muy bien, porque se adelantó a otros clubes para encontrar el acuerdo, para alcanzar esa cifra que esperaba recibir el Ajax. Y ahora ya conocedores de esa cifra, los otros clubes, parece ser que tienen a Mohamed Kudus ahí un poco en stand-by, diciéndoles que todavía podría moverse. Ya saben cuáles son esos otros clubes. Uno es el Chelsea, el otro es el Arsenal. Podrían ser estos dos clubes los que tendrían a Mohamed Kudus resistente aún a cerrar los acuerdos personales con el Brighton. Y bueno, hablando vamos a hablar un poquito de Thibaut Courtois, porque dicen que Kepa Arrizabalaga podría ser una de esas opciones, el mismo De Gea. Se puede perder toda la temporada, esperemos que no, esperemos que llegue aunque sea la recta final, que llegue al mes final, porque las lesiones ya saben que los ligamentos cruzados son terribles, se acaban con la temporada por completo. Y eso es lo que le ha sucedido a David De Gea a Thibaut Courtois en un entrenamiento y se están barajando opciones que evidentemente podrían venir una de ellas de la Premier League directamente. No Kepa Arrizabalaga saldrá al final, De Gea está más libre. Y bueno, terminamos así con esta información. Hablemos del Everton, porque Wilfred Gnonto quiere moverse al Everton. Hay una decisión del jugador por ir al cuadro del Everton que está tratando de conseguir un acuerdo con el Leeds United. Sería una buena adición, un jugador bastante prometedor y que podía suplir ese hueco que dejó un poco Anthony Gordon y que en verdad en el Newcastle ha hecho poco para que lo extrañen en el Everton y Gnonto podría cubrir muy bien ese puesto, ¿no? Y el otro es Hugo Ekitike, ¿no? El chico que podría llegar cedido del PSG porque el jugador ya terminó de cerrar acuerdo con el Paris Saint-Germain y podría ahora terminar en el conjunto de los Toffees bajo el mando de Sean Dyche, ¿no? Delantero. ¿Y qué pasa con Calvert-Lewin? ¿Qué pasó con el Calvert-Lewin? Bueno, quieren unos refuerzos. Y así terminamos esta primera parte del programa y agradeciéndoles a todos por acompañarnos como siempre. Gracias a Hernán que está ahí. Y me preguntan si me gustaría Bowen como alternativa a Saka. Y me preguntan otro jugador lesionado llegando al Chelsea, pues ¿para qué más? Ya en la segunda parte seguimos comentando eso. Cerramos aquí, deja tu me gusta si lo estás viendo en YouTube y acompáñanos en nuestro canal de Premier Interactiva también en YouTube. Ya somos casi 500 suscriptores ahí, por favor, súmate ahí también. Te esperamos. Chao, chao.